Bienvenidas al video taller. Vamos a empezar mostrándoles todos los materiales. Primero vamos a usar un molde en cartulina. Como pueden ver, yo esto se lo voy a dejar en un PDF donde le voy a dejar el pajarito entero y lo demás. Vamos a usar también un fieltro. Este fieltro mide 2 milímetros de ancho. Ya saben que es del grueso, no vayan a comprar el delgado. Vamos a utilizar cuerina para la parte de atrás de nuestro prendedor, o también pueden usar tela de gamuza, la que usan para zapatería. Esta tela que es gruesa también les sirve para la parte de atrás. Vamos a usar lentejuelas en diferentes tamaños. Yo tengo de 8, de 6 y de 4, que es esta pequeñita. La idea del pajarito es que tenga varios tamaños de lentejuelas para que se vea así como las plumitas. Entonces lo ideal es que consigan por lo menos 2 tamaños diferentes de lentejuelas en los colores que ustedes quieran, ya saben. Vamos a usar mostacilla. Esta es la número 10, que es más pequeña, y la número 8, que es más grande. Miren, vamos a usar en esta ocasión la número 8, la que es más grandecita. Después verán. Vamos a usar estas piedras que tienen el capuchón de la parte de abajo. Estas piedras son para coser. Miren, cuando ya tienen huequitos es porque son para coser. Las que no tienen nada y que son planas abajo las pueden pegar con el pegante E6000. Pero en esta ocasión vamos a usar las de coser. Necesitamos una perla número 6 negra, que es para el ojo. Vamos a coser todo con nylon transparente rígido calibre 0.25, una nodriza de prendedor que mide 3 centímetros, o pueden usar la de 4 centímetros, una aguja mostacillera corta. Miren, es número 12, o pueden usar también la número 10. Cuando escojan la aguja, escojan la que tenga el orificio más grande. Ustedes compran todo el estuchito. Vamos a usar tijeras, vamos a usar una cartulina y listo. Empezaremos dibujando el molde en nuestro fieltro. Con un lápiz se ayudan, y de punta fina preferiblemente. Vamos a dibujar todo el borde de nuestro molde de pájaro. Entonces lo dibujamos todo y recortamos para trabajar mejor. Si donde compraron pues no le van a, creo que no le venden menos de un cuarto de fieltro, entonces recortan para trabajar mejor y coserlo, para coserlo. Vamos a dibujar ahora las partes. Recuerden que estas partes yo se las voy a dar en un PDF para que ustedes la impriman, dos moldes. Entonces vamos a hacer el ala, la dibujamos en el fieltro, esto para saber dónde ubicar nuestras lentejuelas, las perlas y los colores que vayan a utilizar para su pajarito. Entonces las zonas más importantes que van diferentes es el ala y la cabeza con pico. Entonces por eso se los voy a dar aparte para que puedan dibujarlo sobre el molde principal del pájaro. Dibujamos nuestra cabeza con su piquito y marcamos dónde va a ir nuestro ojo, que es hacia el centro. Recuerden, el pajarito está mirando hacia abajo. Entonces ahí marcamos muy bien y ya pueden ver cómo nos quedó nuestro croquis. Si van a usar diferentes colores que contrasten mucho, les recomiendo usar fieltro blanco y dibujar con vinilo o con colores para que tengan una guía. Para el pico vamos a utilizar fieltro negro. Esto lo vamos a coser después, ya más adelante lo verán. Entonces vamos a recortar un poco el fieltro para trabajarlo mejor.
Retiramos y ahora vamos a empezar a recamar nuestras piedras. Vamos a ensartar nuestra aguja. Vamos a colocar hilo doble y hacemos un nudo al final. Vamos a tomar aproximadamente 50 centímetros, o sea, 1 metro, porque como va a ser doble, entonces es 1 metro de hilo. Vamos a tomar, hacemos un nudo, cortamos y vamos a presentar las piedras en nuestro molde del pájaro para ver cómo las vamos a colocar, cómo se ven, cómo les gustaría. En esta ocasión yo estoy utilizando 4 ojos de gato, 2 que van en las patas y 2 que van a ir en la parte de arriba del ala. Yo trato de colocarlas siempre las piezas más grandecitas en la ala, porque se supone que es la que va por encima del cuerpo, entonces debería verse como más gordita que la parte de abajo del cuerpo. Entonces voy a colocarlas allí. Ustedes pueden pegarla con un poquito de silicona caliente, con un poquito, pegar la piedra en el fieltro para luego coserla y no se les vaya a mover. Yo pues las hago directamente, la coso directamente, solamente sujetándola con mi mano y voy cosiendo. Pero como les digo, ustedes cuando la presenten pueden colocar un puntico de silicona caliente, simplemente para que no se les vaya a mover, para que sepan ya exactamente cómo van. Sobre todo las que están en la ala primero, y después pueden colocarla, como la silicona caliente seca enseguida, pueden colocarle el puntico a las patas para cuando vayan a coserlas, pero tienen que coserlas. Estas piedras son de coser. Para eso tienen los orificios. Hay unas que no son de coser, entonces así van totalmente pegadas, pero no con silicona, van pegadas con un pegante que se llama E6000. Pero en esta ocasión no vamos a utilizar piedras pegadas, por eso no se los estoy mostrando. Todo va cosido. Cada accesorio, cada detalle que vamos a colocar va a estar cosido. Entonces, para esta piedra, que es la más grande, yo coso doble por los orificios. Por cada orificio lo pasé 2 veces para que quede bien sujeta y no se nos vaya a rodar, a mover por el tamaño de la piedra, que es una piedra grande, es una gota. Ahora vamos a colocar las que van a los lados. Entonces, como pueden ver, yo las voy presentando para sujetarla con mi dedo, la piedra, y allí empezar a coserla. Les repito, ustedes pueden pegarlas, colocarles un punto de silicona líquida o caliente, simplemente para que no se les mueva. Pueden hacerlo, está bien, pero después tienen que coserla, igual tienen que coserla. Primero colocamos los detalles, esta clase de detalles al molde o al pájaro, porque esto de allí va a ser nuestra guía para luego colocar nuestras lentejuelas. Recuerden que la parte del ala debe ir como altica, por eso en esta parte es donde voy a colocar 3 clases de de lentejuela. Voy a colocar 3 tamaños diferentes para tratar de darle un poco más de más altura y se vea más alta que el cuerpo del pájaro. Miren que ellas van cosidas. Ya les mostré los orificios. Las colocamos así debajo de la gota. Miren, presentamos y cosemos. Ya estas piedras yo las pasé solamente una vez por los orificios, no la pasé doble porque esta piedra no es tan grande.
Pero bueno, si ustedes quieren recontrasegurarlo y quieren pasarlo doble, está muy bien. Pero el hilo está doble y recuerden que es nylon rígido transparente, es muy resistente. Este hilo no se va a romper, muy difícil que se rompa. Entonces miren, ya quedan bien sujetas al fieltro. Aquí vamos a rematar en la parte de atrás haciendo un nudo doble, luego vuelvo a pasarlo por la parte de atrás y hacer otro nudo doble. Siempre yo remato haciendo 2 nudos dobles en la parte de atrás. Recuerden, cuando hagan nudos en la parte de atrás, que queden los nudos dentro del molde del pájaro, que no les vaya a quedar afuera, que cuando vayan a recortar al final vayan a cortar ese hilo. Entonces siempre que hagan nudos en la parte de atrás, traten de hacerlo dentro del molde. Ahora vamos a colocar las paticas. Entonces para esto volvemos a hacerle el nudo a nuestro hilo nylon doble, recuerden, y ya las habíamos presentado, o sea, ya ustedes saben más o menos cómo van nuestras paticas. Cosemos por ambos orificios. Eso sí, él trae 4 orificios en la parte de atrás, lo pasan por todos. Uno está enfrente del otro, como pueden ver, por lo menos sí deben pasarlo una vez. Luego colocamos nuestra otra patica, que ya va un poco más diagonal. Y empezamos a coser. Pasamos nuestra aguja por todos los orificios para que quede bien cosida. Como les dije, en este tamaño yo solo lo paso una vez por cada orificio. Cuando es más grande la piedra, pues para sujetarlo más lo hago 2 veces. Ahora vamos a hacer un nudo en la parte de atrás. Recuerden siempre hacer los nudos hacia adentro. Tienen que tener cuidado que no les quede afuera, porque cuando recorten pueden recortar el nylon. Entonces siempre traten de que los nudos sean dentro del molde. Miren, ya ahí tenemos presentadas nuestras piedras, que es el primer paso. Ahora vamos a empezar a recamar nuestras lentejuelas. Entonces vamos a colocar una grande o la más grande y luego una más pequeña. Aquí solamente vamos a colocar 2. Entonces colocamos la grande, la de 8 y la de 6. Esto le da un muy bonito acabado a el cuerpo del pájaro. ¿Pueden colocar una? Sí, pueden colocar una también, una número 6 o solamente número 8. Pero el colocarle 2 le da un bonito acabado. Entonces miren donde sacamos la aguja, aproximadamente 2 o 3 milímetros hacia adelante vamos a meterla, y así nos va a quedar nuestra lentejuela. Vamos ahora a sacarlo al lado, no muy lejos, pero tampoco tan pegadito, y ahí vamos a colocar una grande, una pequeña, la llevan hacia abajo. Yo siempre me ayudo usando, colocando el hilo hacia atrás, tomo sujeto las lentejuelas y vuelvo y paso la aguja hacia abajo, aproximadamente de 2 a 3 milímetros más adelante de donde la saqué. Miren, vamos a colocar nuestras lentejuelas, me ayudo y las tomo, y muy cerquita de donde saqué la aguja voy a meterla para que quede ya sujeta
nuestras lentejuelas. Vamos a hacerlo aquí ya más cerca porque no me puedo pasar y no puedo colocar, no quiero que sobresalga mucho hacia el ala. Recuerden que allá va a ir otro color. Entonces vamos y ubicamos, ahí van un poquito diagonal, deben ir colocándose diagonal. Y miren cómo nos va quedando nuestras lentejuelas. Cuando coloquen también dos lentejuelas, pues que sean de diferente color o tonalidad. Este es casi el mismo color, es un verdecito, uno más fuerte que el otro, y tienen un acarado, un brillo bien bonito. Entonces la idea no que sea de pronto exactamente el mismo, sino que uno sea de diferente tono, incluso lo hacen de diferente color. Entonces la idea es, con la lentejuela que estamos colocando adelante, tapar el orificio de la que está abajo. Por eso siempre empezamos de atrás hacia adelante, porque así es que van las plumas en los pajaritos. Lo tratamos de hacer lo más parecido y real posible. Miren que ella va muy justica. Mire, está aproximadamente a 2 milímetros de la lentejuela de atrás. Allí estoy sacando. Entonces la ubico y siempre coloco el hilo hacia atrás y trato de ubicarla, la lentejuela, de tal manera que tape el orificio de la lentejuela que está abajo. La idea es que no se vean las costuras, sino que se vea así. Miren cómo va quedando. Sacamos al lado. Si ven que está muy cerca de la de atrás, yo llevo siempre el hilo hacia atrás, trato de llevar el hilo hacia atrás y ubico la lentejuela de tal manera que tape el orificio de la lentejuela que está abajo. Miren, así va quedando. La idea es hacer un acabado muy tupido, muy limpio. Entonces este es un trabajo de mucha paciencia, por favor tengan paciencia. Sin embargo, es rápido si se concentran. Es rápido recamar toda la parte de arriba. Mientras toman práctica, obviamente no enseguida van a ser el mejor, pero si ven, son acciones muy sencillas. Solo tienen que tener cuidado de que no se vean costuras, que no se salgan mucho de la línea del pájaro, porque sí se deben salir un poco, porque no debe verse totalmente liso o una línea bien marcada, porque el pajarito pues tiene plumas y las plumas tienen formas no lisas. Recuerden que siempre lo que tratamos es que quede lo más parecido posible a un pajarito real. Entonces jueguen con los colores, siempre comparen, presenten los colores a ver cómo se ven juntos. Pueden utilizar, como les decía, pueden utilizar colores cuando coloquen en una misma puntada, colores que contrasten, por ejemplo un negro con amarillo, que son colores que contrastan mucho. Pueden colocarlo. Yo hasta ahora he hecho en colores pasteles, pues así me llama más la atención, pero ustedes pueden buscar y colores en Pinterest o buscar fotos que les inspiren y les guste de pronto esa combinación, y ya ustedes se van guiando, sobre todo al principio, se van guiando de cómo utilizar los colores. Ya saben, vamos colocándola. Aquí lo estoy colocando de atrás hacia adelante.
de abajo hacia arriba, diferente a como lo vamos a hacer en el ala. Debemos llenar todo este cuerpo y recuerden siempre sacar la aguja 2 milímetros adelante de la que está abajo. Si ven, está muy cerquita, y lleven el hilo hacia atrás. Miren cómo me ayudo yo llevando el hilo hacia atrás, y ahí se ubica la lentejuela donde va a ir tapando la de abajo, el que no se vea la costura. Aquí se me acabó el hilo, entonces recuerden, siempre hagan los nudos hacia atrás. Yo hago 2 nudos dobles siempre. Tienen que tratar, ya saben, de hacer los nudos dentro del molde. No vayan a hacerlo que no les vaya a quedar por fuera y lo vayan a recortar. Se los he dicho muchas veces, pero es verdad, se nos pasa y de pronto hacemos el nudo muy cerca a una orilla, y cuando recortemos, tac, tac. Mire, así va quedando ya el recamado de nuestras lentejuelas. De aquí adelante todo el cuerpo es muy repetitivo. Colocar la grande, la pequeña, y con el hilo yo me ayudo colocándolo hacia atrás, llevando el hilo hacia atrás para ver cómo se tapa, hasta donde se tape la costura, y es allí donde introduzco mi aguja. Así vamos llenando todo el espacio del cuerpo de nuestro pajarito. Esta parte vamos colocando es al lado, siempre colocando la lentejuela al lado, una al lado de la otra, tapando, recuerden, tratando de tapar siempre el orificio de la lentejuela que está abajo, que no se vea el hilo, que no se vea la costura. Esto es lo que siempre vamos a tratar de hacer cuando colocamos nuestras lentejuelas. Recuerden que en la parte de abajo vamos colocando solamente 2 tamaños diferentes, de 8 y de 6 milímetros. Recuerden que esto le da más volumen al cuerpo, por eso lo hacemos así. Pero si ustedes quieren ensayar solamente la primera vez, pueden colocar una y ver cómo les queda. Colocar solamente un tamaño, tal vez el número 6, que es el más pequeño, o hacerlo con número 8. Y tratar de colocarlas bien junticas para que también le den ese volumen. Recuerden comenzar siempre por la parte de atrás y ir caminando hacia adelante, tapando el orificio y la costura de la lentejuela que va quedando abajo. Así le damos ese efecto que tienen las plumas en los pájaros. Todo este trabajo es un trabajo, como pueden ver, muy laborioso, de mucha paciencia, pero cuando ya han realizado los primeros, pues cada vez va a ser más fácil. Cuando sientan un poco de agobio o de pronto desesperación, que creen que no están avanzando, pero créanme que cualquier puntada o equivocación pues los va a llenar de sabiduría, ya que van a aprender que no pueden hacer tal cosa porque les quedaría así, les quedaría mal. Entonces van aprendiendo. Esto se aprende con la práctica. Pero si se sienten muy agobiadas en un momento, suspenden y hacen otra cosa y vuelven a retomar.
y verán cómo les queda de lindo. Igual cuando ustedes van viendo, poco a poco van viendo el resultado de cómo les va quedando. Sé que les va a gustar, se van a llenar de satisfacción. Y es cuando les empieza una lluvia de ideas, de colores, de hacerlo así, de hacerlo así. Entonces todo eso, anótenlo, anoten los colores, anoten las ideas que se les ocurren para que después las puedan llevar a cabo y no se queden siempre simplemente en ideas. Entonces, este recamado pueden usarlo también para otros animales. Más adelante iré sacando poco a poco otros animales o figuras, ya iré viendo. Recuerden también que tengo disponible el taller de llaveros donde recamo unas letras. Yo les envío el PDF de todo el abecedario solamente para que ustedes impriman y están las letras ya en el tamaño que yo las hago. También les envío listado de materiales, lo normal, el listado de materiales y nombres de proveedores. Recuerden que el fieltro sobre lo que estamos cosiendo es de 2 milímetros. Es un insumo que es grueso. A veces cuando vamos a comprar fieltro nos muestran o nos dan paño Lenzi, algo que se llama paño Lenzi, que es muy aguadito. Ese no lo vayan a comprar para hacer esto porque les va a quedar muy aguado. Aunque esto no lleva tanto peso, este prendedor no lleva tanto peso, pero necesitamos que esté por lo menos recamado sobre algo más firme, más rígido, y el fieltro es lo ideal. Sin embargo, van a ver más adelante que lo vamos a reforzar para que quede aún más tececito. Entonces, miren, cuando hagan cerquita al extremo, no les dé miedo colocar unas lentejuelas así que sobresalgan un poco, miren, de la línea, porque recuerden que el pajarito no es totalmente así liso, sino que él tiene sus plumitas. Entonces es válido que queden esas formitas circulares así por todo el borde, no que quede lisito. Esta parte, pues ya saben, es muy repetitivo, es solamente colocar las dos lentejuelas, una grande y la pequeña va adelante, obviamente para que se vea, y se colocan dos, van colocándose 2 o 3 milímetros delante de la otra. Así vamos colocando. También recuerden que si van a hacerlo en unos colores que son de pronto más fuertes, que resalten, o no compraron el fieltro, pues lo tienen solamente blanco y van a colocar, como les mostré al principio, un fucsia u otro color, les sugiero que pinten el pajarito. Lo pueden pintar con vinilo o con colores. Pueden pintar con colores y así ustedes también les sirve de guía si de pronto quieren hacer un degradado y compran 3 colores diferentes, un verde oscuro, un medio y más clarito, de pronto hasta llegar a un blanco. Entonces todo ese degradado lo deben dibujar en el fieltro para que cuando vayan a recamar las lentejuelas ya sepan más o menos cómo ir ubicándolos. Pero si pueden ver, miren que la lentejuela tapa perfectamente la parte de el fieltro. El fieltro no se ve por ningún lado. Entonces no fue necesario que yo pintara de verde esta parte. La parte de arriba va así como color piel, como es el rosadita o mamoncita. Entonces no lo quise pintar solamente el verde de abajo porque sabía que la lentejuela me iba a tapar.
lo iba a tapar totalmente. Después de realizado el llavero o mientras lo están realizando, si tienen alguna duda me pueden escribir a mi WhatsApp y por supuesto apenas yo tenga el momento yo les soluciono su duda. Recuerden que la idea de colocar estas lentejuelas así es que vaya tapando, es que tape el orificio de la lentejuela de abajo, el orificio con su costura, y que simule las plumas del ave. Miren, ahí esa siento que quedó muy arriba, por eso le pasé otra vez la aguja para ubicarla, tratar de ubicarla con el hilo más abajo. Tengan cuidado con el hilo cuando se enreda, como está pasando. Entonces ya, miren, siempre lo echan para atrás y voy a coserlo más hacia este lado para que se ubique mejor. Siempre coloco en la parte de abajo uno al lado de la otra. Así voy colocando una al lado de la otra, en la parte del ala, una delante de la otra. Vamos terminando ya lo que es el cuerpo de nuestro pájaro. Aquí vienen unas zonas que son un poco más angostas. Entonces cuando son zonas angostas ya verán que vamos a colocar, ya no colocamos la lentejuela grande sino solo la pequeña, para que no sobresalga mucho y no vaya a quedar por encima. Recuerden que el ala es la que va encima del cuerpo, por eso en la del ala voy a colocar tres lentejuelas. Miren, vamos todavía hay chance de colocar la número 8. Y seguimos una al lado de la otra. Sí, como manipulando el fieltro se les borra el ave. Recuerden repintarlo con lápiz de color o con lápiz negro. No les recomiendo con lapicero, solamente con lápiz. Entonces, mira, tienen cuidado con el pico, aunque lo ideal es que el pico después tape un poquito
el ala, porque el pajarito está mirando hacia abajo, entonces el pico debería caer un poquito sobre su cuerpo, debería estar encima. Entonces miren cómo vamos ya llenando la parte que sería del cuello, uno grande, uno pequeño. Miren exactamente en la línea voy colocando. Ahora voy para arriba. Vamos colocando. Ahí caben dos. Grande, pequeño. Siempre ayúdense con el hilo. Colocamos solo una número 8 y número 6 de las lentejuelas, porque es solo para el espacio que puede quedar ahí bien. Vamos colocando al lado, llenando todo ese espacio. Vamos ubicando y colocando las lentejuelas por toda la orilla de la cabeza. Recuerden que manipulando tal vez se van borrando las líneas, entonces debemos asegurarnos y volverlas a marcar, ¿cierto? Entonces aquí yo no veo casi la línea, voy a tratar de hacerla un poco para poder seguir guiándome. En este pedacito no cabe una grande, voy a colocar solo una lentejuela pequeña, que es la número 6. Esa es la que voy a colocar ahí, y ahora voy a empezar a llenar hacia atrás. Entonces ahí sí coloco otra vez la grande, la pequeña, y la trato, miren, de ubicar lo más adentro posible para que no se nos vea el orificio, la costura. Entonces tienen que pasar la aguja bien cerquita de la lentejuela que está delante para que quede bien guardadita. Allí coloqué solo la pequeña porque ya este espacio viene siendo reducido, entonces la grande se va a ver un poco exagerada, entonces por eso empiezo a colocar solamente la pequeña para darle el color y continuidad al cuerpo del pájaro. Ahí vamos a ya asegurar. Recuerden, se los he dicho ya varias veces, recuerden asegurar hacia adentro del molde, no vayan a hacerlo muy cerca a la orilla que se les vaya a cortar cuando recorten. Ahora vamos a hacer la parte del ala. Para esto sí vamos a colocar unas líneas y nos vamos a guiar, miren, de la punta hacia ese extremo nos vamos a guiar para colocar unas líneas, ya que en el centro de esos espacios que vamos a colocar van a ir nuestras lentejuelas. La idea es, como siempre, darle el acabado de que se vea bien claro que son unas hojas y que van así en esa dirección como van normalmente las alas de los pájaros. Entonces miren, colocan simplemente dos líneas para guiarse un poco y colocar las lentejuelas. Esta vez las vamos a colocar una delante de la otra, así simulamos más
las alas. Vamos a colorear porque, como les digo, con la manipulación se va borrando tal vez un poco. Aquí vamos a empezar a colocar, entonces desde la punta colocamos la más grande, la mediana y la pequeñita, que es de 4 milímetros. Ahí hay 8, 6 y 4. La 4 es como un poco transparente, tal vez por eso no se distinga mucho, pero es al ser martillada, porque las otras son lisas. Esta es una lentejuela martillada, quiere decir que tiene unas formas en las orillitas. Esto va a ayudar a darle un poco más de volumen. Recuerden que quiero darle más volumen a nuestra ala porque es la que debe sobresalir, porque el ala está por encima del cuerpo, está así encimita. Entonces la idea que quiero hacer es que sobresalga más que el cuerpo. Entonces vamos ubicándola una delante de la otra, bien junticas, como hicimos las del cuerpo, que se colocaban 2 milímetros adelante de la de que está acostada. Por ahí sacábamos nuestra aguja y colocábamos, ahí colocamos nuestras lentejuelas y volvemos a introducirlo muy cerquita. Miren, yo siempre me ayudo con el hilo, lo jalo un poquito hacia atrás, y donde yo veo que ya la lentejuela que acabo de colocar tapó la de atrás, la de abajo, tapó el orificio, entonces allí es, por ahí es donde voy a pasar mi aguja. Seguimos colocando las tres lentejuelas y voy colocando, miren, es por el centro de esas líneas. No estoy colocándolas sobre ninguna línea, sino en el espacio, o sea, que quede central a esas 2 líneas que coloqué. Se va a hacer nuestra primera línea. De atrás hacia adelante van a ser 3. Miren cómo colocamos, miren cómo va quedando. Traten que estas sí queden derechitas, que se vean bien una detrás de la otra. Tengan cuidado de no sacar la aguja por el mismo orificio, que obviamente van a descoser. Ok, con el hilo, miren, yo siempre lo jalo hacia atrás, sujeto la lentejuela con mi dedo y por ahí paso mi aguja. Esto, como pueden ver, es un trabajo muy repetitivo, pero hay que tener atención al detalle para que quede bien pulidito al final, porque todo un conjunto al final se va a ver bien o no tan bien. Entonces por eso sí tenemos que tener cuidado, aunque es unas acciones que ustedes pueden ver un poco repetitivas. Miren, ya vamos terminando nuestra primera línea de lentejuelas en el ala. Aquí están ya bien cerquita. Ahí voy a colocar otra bien pegadita a esa piedra. Coloco mis 3. Miren, vamos ayudándonos y ubicándolas que queden bien junticas. Si ven que no se ven los orificios, no se ve la costura, pues esa es la idea. Aquí se acabó el hilo. Volvemos a hacer los 2 nudos dobles. Ahora vamos a empezar al lado
en el espacio que quedó de la cola, en la colita, pero que está un poquito más diagonal, no empiezan ambas en el mismo lugar, pues allí vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Colocar una delante de la otra. Siempre me ayudo, como pueden ver, con el nylon, que lo voy colocando hacia atrás para ir ubicando mejor la lentejuela. Entonces, así vamos a hacer lo mismo. Uno delante de la otra, 2 milímetros delante de la otra, y así vamos haciendo sucesivamente hasta llegar otra vez donde están las piedras. Miren que ahí el espacio se nota un poquito pequeño, pero no importa, quedan perfectamente bien nuestras lentejuelas. Recuerden que el pajarito no tiene esas líneas tan rectas, entonces está bien que se vean esas curvitas de nuestras lentejuelas. Ya por aquí vamos a empezar a colocar las que están cerca a las verdes. Debemos tratar que las rosadas o las lentejuelas que están en el ala queden por encima del cuerpo, porque como ya les he dicho, el ala está por encima del cuerpo, entonces no se va a ver bien que estas lentejuelas queden por debajo. Entonces la deben hacer lo más pegadita posible a la verde para que quede por encima. Si no, ustedes ayudan con sus dedos a ubicarlas, pero recuerden que se vean el ala. Miren, así van con sus dedos, se van ayudando para que estas se vean por encima. Si tienen que colocar más junticas aún para que esto pase, pues está bien, pero debe predominar el color del ala en esta parte.
Miren, ahí vamos colocando. Miren que yo le coloco bien cerquita a la verde. Hasta el final, recuerden tratar siempre que sobresalga más las lentejuelas del ala. Por eso ahí no deben dejar espacios, sino colocar, si no cabe la grande, pues coloquen la más pequeña, la mediana y la más pequeña. Entonces, miren ahí, por ejemplo, voy a colocar la mediana y la más pequeña. Ya no coloco la grande porque va a sobresalir mucho. Y así vamos. Se va viendo más el ala, se va viendo por encima estas lentejuelas. Miren que se fueron acomodando y ya se ven las rosadas encima de las verdes. Ahí vamos a rellenar ese espacio que está entre las perlas, pero lo vamos a rellenar con la mediana y la pequeña, no le vamos a colocar las grandotas. Rellenamos todo ese espacio que está allí. Miren, todavía hay un pequeño espacio, allí le colocamos. Ya saben que pueden jugar con las más pequeñas para llenar esos espacios, que no sobresalga mucho la grande, pueden ayudarse con las pequeñas. Si ustedes van a hacerlo de una sola, les sugiero que sea la número 6, que es la mediana, que es la que yo tengo aquí en la mitad. Bueno, la que yo tengo aquí allá abajo en la mitad no, sino la que coloco en la mitad aquí en el pajarito. Esa es la número 6, esa es la que les sugiero si van a colocar solamente un tamaño, que como les digo, también es válido. Solo que traten de colocarlo bien tupido. Miren allí, ya se llenó casi todo ese espacio. Parecía un espacio bien chiquito, pero no, miren todas las que pudimos colocar. Solo de las pequeñas, de las medianas y las pequeñitas. Entonces miren ahí. Hay un pequeño espacio.
Por ahí vamos a colocarlo. Recuerden que yo busco que el ala quede con bastante volumen. Entonces, por eso trato de llenar muy bien todo el espacio. Ahora, lo mismo, vamos a hacer el nudo doble. Ahora vamos a empezar una tercera línea. Miren, esta sí empieza mucho más adelante, pero como les decía, el pajarito no tiene líneas rectas como tal, entonces está bien que sobresalga un poco esa lentejuela. Colocamos, como ya colocamos todas las demás al principio, la grande, la mediana, la pequeña, y de allí hacia adelante vamos colocando una delante de la otra a 2 milímetros nuestras lentejuelas. Voy a colocarle un poquito de cámara rápida hasta donde está la piedra para que no se les haga tan largo el video. Ahora colocamos, después de haber llegado a la piedra, colocamos una al lado. Colocamos las 3 y vamos ubicando la más cerquita que podemos a la piedra. Miren cómo va quedando. Esta fue nuestra tercera. Ahora vamos a empezar otra vez de atrás hacia adelante. Miren, para que esto vaya tomando un efecto un poquito en cascada, ¿cierto? Va bajando, que no sea línea recta. Entonces vamos a hacerlo al ladito de la última que hicimos y vamos colocando de igual manera una delante de la otra. Para mí es mejor tomarlo así, pero ustedes van viendo según su comodidad cómo les queda mejor. Si de pronto tomarlo de frente, yo me gusta tomarlo es así de la parte de atrás. Se me es más fácil. Recuerden que yo me ayudo con el nylon, lo estiro hacia atrás para que la lentejuela llegue hasta donde tape el orificio de la que está abajo y ya yo sepa cómo tomar como guía eso para introducir la aguja. Entonces vamos a rellenar, a terminar de rellenar ya todo ese espacio. Recuerden que cuando el espacio es muy pequeño pueden hacerlo solamente con la pequeña.
Ya vamos colocando las últimas lentejuelas ya del ala. Recuerden rellenar muy bien el ala para que quede con más volumen, o tratar que quede con más volumen del cuerpo que el cuerpo. Entonces, en los lugares pequeños, ya saben, pueden jugar con las lentejuelas más pequeñas. Solo la número 6 con la 4. Miren ya cómo quedó nuestro cuerpo, nuestra ala. Miren, ya pueden ir viendo cómo queda. Y ahora vamos a hacer el doble nudo atrás. Ahora me di cuenta que faltó, miren, un pedazo del cuerpo. Cuando ahorita dibujé, tal vez no me di cuenta. Entonces lo que hago es rellenar todo este espacio. Caben perfectamente los dos tamaños, número 8 y número 6, y voy a rellenar este pedacito pequeño que me quedó del pájaro. Entonces aquí en este pedacito, miren que está pequeño, solamente voy a colocar la número 6 y voy a colocar 2 para que se intensifique el color, porque esta es una lentejuela transparente. Entonces, para que se vea mejor, voy a colocar las 2. Miren, las voy organizando y miren ya cómo queda. Ahora voy a colocar el ojo. Ya vamos a hacer la cara, entonces vamos a colocar el ojo. Recuerden que es una perla negra número 6 y ella está mirando hacia abajo, entonces de ahí me voy a guiar para colocar mi perla. Entonces la coso doble o triple, como ustedes lo vean, lo pueden coser, que quede bien justica, no vaya a quedar colgando. Ahora vamos a colocar lentejuelas alrededor del ojo. Esto es lo que vamos a hacer ahora, y vamos a utilizar solamente las 2 más pequeñas de la rosada o de la color piel. Te voy a usar la número 6 y la número 4. Para alrededor del ojo siempre utilicen pequeñas, no utilicen grandes. La más grande que sea número 6, pero si pueden utilizar solamente número 4, por ejemplo, está bien, porque ya la cabecita tiene que verse más delicada, más pequeña. Entonces les recomiendo usar las más pequeñas para la cabeza. Voy a ir colocando alrededor, aquí es como haciendo una espiral, un círculo, simplemente alrededor del ojo. Vamos colocando una al lado de la otra. Allí pueden ir viendo una al lado de la otra. Tal vez no alcancemos a tapar el orificio de la que está abajo, porque ya esa era más grande, pero como esas quedaron, cuando colocamos uno al lado de la otra, la de al lado iba tapando un poco el orificio, miren que no se ve. Entonces estas pequeñitas pues tienen que ubicarlas muy bien. Y seguimos colocando una al lado del otro. Ya saben, va alrededor de todo nuestro ojo. Voy a colocarles un poco de cámara rápida, porque este trabajo aquí es simplemente ir alrededor del ojo, pero ustedes pueden ver el video perfectamente, ahí lo van a ver, solo que un poco más rápido para que no se les haga tan largo el video.
Si notan, pudimos rellenar un poco arriba sin dar toda la vuelta para que no se llenara primero la parte de abajo, porque recuerden que el ojo no está central, sino hay más espacio arriba. Entonces tratamos de llenar un poco arriba primero y ahora sí podemos, ya se ve como la misma distancia del ojo hacia los lados y podemos ir dando vueltas alrededor de él. Entonces vamos colocando cuidadosamente ya todas estas. Aquí recuerden, muy tupidito, muy
delicado, que se ve, que no se vean las costuras, que no se vean los orificios de la lentejuela preferiblemente, ¿cierto? Recuerden que él está mirando así un poco hacia abajo, tiene el pico hacia abajo. Ya en un rato lo vamos a colocar. De aquí en adelante ya podemos ver que está a la misma distancia del ojo hacia los lados, y simplemente ahora es ir en círculos, círculos alrededor del ojo, llenándolo hasta el mínimo espacio cuando esté cerquita. Entonces voy a colocarle un poquito de cámara rápida, por lo que ya les he dicho, para que no sea tan largo el video. Entonces aquí solamente círculos, vayan en círculos. Ya cuando coloquen las últimas alrededor del ojo, traten de que quede la forma un poquito como si hubiera un lagrimal, ¿cierto? Si ven que está un poquito alargado, recuerden que él está mirando hacia abajo. Entonces no la ubiquen las últimas en círculos, sino puede ser una frente a otra ahí al final, para que dé la impresión que es un poquito el ojo así alargadito. Entonces es simplemente detallitos
que hacen la diferencia. Si ven, hace un poquito la forma del ojo. Solo es las últimas lentejuelas. Ya vamos a hacerle ahora un nudo doble en la parte de atrás. Y listo, así nos va quedando nuestro pajarito ya totalmente recamado con las lentejuelas. Vamos arreglando un poco las lentejuelas de la cola para que queden mejor ubicadas, ya que las del centro estaban quedando por debajo de la de los dos extremos. Entonces no, primero las de arriba deben verse completa y así sucesivamente, así como la lleva el pajarito. Vamos a hacer el pico. Entonces para esto me voy a ayudar con el molde de la cabeza. Miren cómo está dibujado el pico. Entonces simplemente lo ubico en el fieltro negro y vamos a cortar la pieza que va a ir cosida. Esta la vamos a coser con un hilo negro para que no se note, ya que vamos a pasar el hilo por encima del pico. Miren, lo presentamos a ver cómo se ve, si sobresale un poquito. Después también cuando lo ubiquemos allá podemos recortarlo. Entonces lo vamos a ubicar muy bien debajo de las lentejuelas de la cara, y que el pico incluso quede por encima de las lentejuelas del cuerpo, así como lo estoy ubicando. Vamos a coserlo bien atrasito, que quede bien debajo, o sea, bien ubicado abajo. Ahí vamos a hacerle un poquito la formita del pico del oro. Se pueden buscar por internet buscando bien cómo es el pico y ustedes van recortándolo como ustedes mejor le parezca que va. Entonces mira, lo presentamos y vamos perfeccionándolo, recortando los excedentes. Entonces miren cómo lo ubican, suben un poquito la cabeza y sostienen su pico. Lo pueden pegar, pero yo preferiría que lo cosieran. Todo lo estamos cosiendo, entonces no está de más con un hilo negro, porque recuerden que este va a ir por encima, entonces no queremos que se vea el hilo de otro color. Y el hilo nylon, a pesar que es transparente, sí se ve un brillo, se nota que hay un hilo por encima. Entonces el hilo negro es el ideal para esto. Entonces lo ajustamos muy bien debajo de las lentejuelas de la cara. Le damos unas puntaditas en el centro, en los extremos, y ahora nos vamos incluso para el centro del pico. Vamos ubicando en las puntas, colocándole esas puntadas en las puntas, y ahora vamos a colocar en el centro una puntada y miren cómo quedó. Miren cómo va quedando nuestro pajarito ya totalmente recamado en la parte de arriba. Hacemos ahora un nudo doble en la parte de atrás. Ahora vamos a proceder a recortar nuestro pájaro. Hay unas tijeras que tienen curva la parte que corta, son preferibles para este tipo de trabajos. En el momento no la tengo disponible, por eso estoy utilizando esta que es recta. También está válida, también se pueden, solo que tienen que tener mucho cuidado. Pero si tienen la que tienen la parte curva, mejor, les va mejor recortando todas estas irregularidades que lleva nuestro pajarito. Entonces recortamos muy bien por toda la orilla. Tienen cuidado de no cortar ninguna costura, no cortar el hilo, y simplemente van retirando también los excedentes de los nudos de nylon que estén,
o hayan quedado por ahí. Lo recortamos, mucho cuidado con las piedras de las patas. Recuerden que ya tiene unas costuras que están ahí al límite. Hay que recortarlo sin recortar la costura. Así que así vamos recortando todo nuestro pajarito. Espero que hasta este momento pues les haya gustado cómo les está quedando. Miren, ahí van revisando, cortando excedentes y ya pueden ver cómo va quedando nuestro pin o prendedor. Ahora en una cartulina, miren, vamos a colocarla de refuerzo, ¿cierto? En la mitad. Entonces voy simplemente con el molde a dibujar nuestro pajarito. Esta cartulina la vamos a colocar como para darle más dureza a nuestro prendedor. Ahora no la vamos a recortar por donde dibujamos, sino por debajo, porque recuerden que en la orilla vamos ahora a recamar. Al final vamos a recamar, a darle un acabado muy bonito a la orilla, y no vamos a coser también en la cartulina. No la necesitamos para eso, solamente como para la parte central, que nos dé un poco de dureza y que se vea mejor acabado nuestro prendedor. Entonces miren que yo estoy recortando aproximadamente de 3 a 4 milímetros por dentro de la línea que acabamos de dibujar. Sin embargo, ahora yo la voy a presentar y voy a ver si tengo que recortar un poco más, que casi siempre es así. Si casi siempre debo recortar un poco más, entonces miren, yo la voy ubicando y veo que debo recortar, miren, ahí en la patica, de este lado, de este extremo. De este lado también quedó muy en la orilla. Tienen cuidado de no cortar ningún hilo, ninguna costura. Y en la parte de arriba también quedó como muy en la orilla, también debemos recortarla un poco. Esto nos ayuda a darle más dureza a nuestro prendedor. Vamos a colocarle un poquito, solamente un poquito de silicona líquida al cartón para fijarlo mejor a nuestro fieltro. Y cuando vayamos a hacer el acabado que va alrededor, pues no se vaya a correr, no nos vaya a molestar. Entonces lo dejamos un poquito. Ustedes saben, la silicona la aplican, la dejan unos segundos y después pegan. Ahora vamos a dibujar el molde sobre la cuerina, que es la que yo coloco en la parte de atrás. Como les dije en un comienzo, pueden colocar también tela de gamuza, pero esa gruesa de zapatería que usan para zapatos es. Yo utilizo cuerina, me ha ido bien, y aunque también utilizo la tela de vez en cuando. El molde no lo vamos a sacar con el cartón, sino lo vamos a sacar cuidadosamente con nuestro pájaro ya recamado, porque este ya tiene otras medidas diferentes a la del cartón, porque al coser de pronto se disminuye en unos lados y no va a estar igual. Entonces mejor, para que esté más cerca a la realidad, lo hacemos, marcamos el molde con el pájaro ya recamado, y por eso yo utilizo este portamina, porque le saco bastantico la mina para poder hacer bien el sombreado en la cuerina. Entonces miren ahora cómo queda. No se parece a la cartulina de antes, ¿cierto? Ahora simplemente recorto por donde ya dibujé un croquis más o menos del pájaro. Él va a quedar un poquito más grande, pero no importa, eso lo vamos a ir recortando a medida que vamos haciéndole todo el recamado de la orilla con las mostacillas. Ya ustedes lo verán.
Entonces recortamos y vamos a presentarlo a ver cómo queda. Si ven, quedó un poquito más grande, no importa. Vamos a ir ajustándolo. Como yo comienzo por la parte de arriba para recamar, es ahí esa parte la que voy a recortar. No voy a recortar enseguida todo según la presentación como lo tengo ahora. No, porque a medida que vamos cosiendo también vamos jalando un poco la cuerina y esta entonces se va disminuyendo. Por eso no podemos enseguida recortar todo el pájaro, solo vamos recortando por pedacitos. Esta parte, miren, la voy a dejar así. Entonces vamos a empezar a recamar en la parte de arriba. Para esto voy a usar mi aguja mostacillera, mi nylon transparente rígido, pero esta vez no va a ser doble, va a ser solo una hebra. Voy a usar la mostacilla número 8, que es la más grandecita. Esa es la que voy a usar para toda nuestra orilla. Si ustedes tienen ya la número 10, también pueden usarla, solo que es más pequeña, van a demorar de pronto un poco más haciéndola, pero también les va bien. Vamos a colocar nuestra nodriza primero, porque puedo colocarla por fuera y coserla por esos orificios que se ven ahí, o podemos colocarla que no se vea, entonces iría por la parte de adentro. Entonces yo voy a marcar por donde tengo que cortar. Entonces miren cómo tomo mi nodriza y voy marcando de la parte de adentro, porque es ahí donde voy a cortar solo un poco para hacerle la formita y me quede la nodriza del lado adentro, para que no se vea, solamente se vea la parte donde se engancha y la nodriza la parte de afuera, la que va hacia la ropa. Entonces ahí yo voy marcando. Ustedes miren, ajusten y van marcando. Esta línea, por ejemplo, me ayuda ahora yo colocarlo de ese lado. Miren, lo coloco y ya sé por dónde va y dónde tengo que cortar. Hay un lado que debo cortar más que el otro, porque en ese extremo solo va la punta, ¿cierto? Solo se introduce la punta, pero del otro sí debo cortar, además de una rayita de aproximadamente medio centímetro, debo cortar un poco más, así como lo vieron. Entonces vamos presentando a ver cómo queda. Miren, esta se colocó y salió muy bien. Este lado no salió todo, miren que no sale todo. Entonces voy a cortarle un poquito más, agrandar un poquito ese orificio, sobre todo hacia adentro, exacto, y vamos a sacarlo. Miren, ya él queda bien agarrado de la cuerina. Recuerden que con esto es que elaboran zapatos. Recuerden el pajarito, ustedes lo ubican como es. El pajarito está mirando hacia abajo, la cabeza hacia arriba, las plumas hacia abajo, no están hacia un lado ni está volando, sino las tiene recogidas. Entonces yo voy a empezar por el lado de arriba, ubico bien, vengo y corto el excedente, ¿cierto? Voy ajustando lo más posible las dos partes. Entonces introduzco la aguja por el fieltro para que el nudo me quede adentro, entre el fieltro y la cuerina. Entonces introducimos nuestra aguja, tomamos una mostacilla y luego pasamos la aguja por la cuerina y por el fieltro. Miren, pasamos otra vez, vamos a hacerlo, que ahorita se desenfocó, y pasamos la aguja por cuerina y fieltro.
¿Cómo queda? Queda atrás, ¿cierto? Entonces ahora pasamos la aguja por la parte de atrás de la mostacilla para que ella quede así levantada. Tomamos otra mostacilla, nos colocamos al lado de la primera y pasamos la aguja por la parte de atrás de la mostacilla. Tienen que tener pendiente que tomen la misma distancia, que no coloquen unas más largas, unas puntadas más largas, unas puntadas más cortas o unas más anchas. No. Traten de hacerlo que sea la misma línea para que se vea un buen acabado. Esto también, pues tal vez con la práctica es que lo van obteniendo, o hacerlo muy lentamente. De aquí en adelante solo deben hacer eso: tomar la mostacilla, pasar la aguja por la cuerina y el fieltro y luego pasarla por la parte de atrás de la mostacilla. Miren, toman la mostacilla, les recomiendo que tengan esta pinza de punta plana que les va a servir no solo para esto, sino para cualquier trabajo manual que hagan. Es de mucha utilidad cuando la aguja no sale con facilidad. Entonces, mire, toman las dos partes, ¿verdad? La cuerina, el fieltro. Tienen cuidado de sí tomar fieltro, porque como están las lentejuelas, tal vez saquen la aguja un poco arriba y vayan a dejar el fieltro en el aire y no lo estén tomando. Así que tienen que tener cuidado de sí tomar las dos partes, tomar sobre todo el fieltro, que es el que puede quedarse por fuera, porque la aguja tiende a irse hacia arriba y no toma la cantidad apropiada de fieltro. Entonces es como si estuvieran cosiendo solamente la cuerina. Entonces ya saben, tienen cuidado de eso. Tienen cuidado en la parte de atrás de ir alineando la puntada, que vayan en la misma distancia. Miren, que no vaya una larga, una corta, dos largas, no. Traten que vayan a la misma distancia y mismo ancho. El ancho, ustedes saben que lo coloca o lo lleva la mostacilla, ¿cierto? Porque la idea es que queden una al lado de la otra y mirando los huequitos hacia arriba. Este mismo acabado es el que le colocamos a los llaveros que se realizan de letras. Entonces, si están interesadas, también pueden realizarlo. Les sirven los mismos insumos, las letras también se hacen en el fieltro. Me pueden escribir y yo les envío la información del video taller de llaveros. Miren, vamos acomodando siempre la cuerina porque ella se va desajustando con el movimiento. Entonces siempre estamos pendientes de acomodarla, porque ya la recortamos al límite, debería estar al límite. Sin embargo, en el transcurso de que estamos haciendo este trabajo, ella se va desacomodando. Entonces tienen que ir acomodándola o haciendo más recortes. Ustedes ya lo tienen que ir teniendo en cuenta. Cada tanto paran y lo revisan con la parte de abajo. Revisan bien que la cuerina les alcance para todo el pájaro o para todo el accesorio que están haciendo. Este trabajo, como les decía, esta parte es también muy repetitiva. Solo tomar la mostacilla, pasar la aguja por la cuerina y el fieltro y devolver la aguja por la mostacilla, quedando la mostacilla paradita. Esto le da un lindo acabado a estos accesorios. Como les dije, yo estoy utilizando la que es un poquito más grande, que es la número 8. Ustedes pueden utilizar la número 10, que es más pequeña. Se va a ver más delicada, también se va a ver muy bonita. Solo que demoran un poquito más porque obviamente es más pequeña. Demoran un poco más recamándola, pero
pero va a dar un lindo acabado. Sin embargo, esta, como ven, las lentejuelas la está tapando en su mayoría, no quedó sobresaliente ni nada de eso. Y miren, si lo miran por la parte de atrás, queda un hermoso acabado. Todo esto le da valor a su trabajo. Los acabados, los materiales que usen. Las lentejuelas las pueden comprar por onza o comprar las que vienen por metro, solo que después tienen que sacarlas del hilo donde ellas vienen cuando vienen por metro. Las que son más brillantes, las lentejuelas brillantes, esas tienden al color irse con la manipulación, como nosotros tenemos que estar tocando, así como yo tengo agarrado el accesorio, entonces paso obviamente mi mano mucho por las lentejuelas y esto hace que algunas lentejuelas tal vez no son de muy buena calidad, se les vaya el color, se van aclarando. Esto pasa mucho con las que son brillantes, por eso es más bonitas las mates. Las mates siempre son como mejor calidad, o las que vienen por onza. Todas estas cosas ustedes se van a ir dando cuenta a medida que van elaborando más y más accesorios, qué accesorios les sirve más, qué materiales. Miren cómo vamos. Como vamos haciendo toda la orilla del pájaro. Cuando lleguemos al pico, no vamos a colocarle mostacilla, porque la mostacilla es dorada y el pico negro, además que le va a dar una amplitud que no lleva. La idea es que se vea el pico solito. Recuerden que aquí estamos cosiendo con un solo hilo, no con hilo doble. Entonces cuando lleguemos al pico, lo que vamos a hacer es no tomar, seguimos cosiendo igual, solo que no vamos a tomar la mostacilla. Entonces en vez de pasar el hilo por la mostacilla, que es lo que estamos haciendo, que pasamos el hilo así por la parte de atrás, vamos simplemente a pasar la aguja por el hilo. Miren cómo va quedando, miren ese acabado. Vamos a pasar la última mostacilla y luego ya no vamos a colocar mostacilla. Vamos a pasarla, pasamos la aguja y pasamos la aguja por el hilo y jalamos así. Así va a quedar sujeta. Igual estamos cosiendo la cuerina con el fieltro, pero no va a quedar las mostacillas. Entonces esto lo hacemos solamente en la parte del pico. Luego seguimos tomando nuestras mostacillas. Esta es la última sin mostacilla y ahora de aquí en adelante volvemos a retomar, ya viene el cuerpo, nuestras mostacillas. Toman la mostacilla, la pasan por la cuerina y el fieltro, sacan la aguja y después la meten por la parte de atrás de la mostacilla y jalan así, tal cual lo hacen por toda la orilla. Miren cómo va quedando ese acabado. Recuerden no hacer puntadas a la loca, largas y cortas. No traten de hacer las puntadas que tengan la misma distancia. Ya estamos llegando, miren, a una zona donde está la cuerina más grande que el fieltro. Entonces tenemos que ir acomodando. Háganlo poco a poco. No lo hagan todo de una vez, sino poco a poco van ajustando la cuerina al tamaño del fieltro.
Mucho cuidado aquí en las paticas. Recuerden que hay unas costuras de las piedras que están bien cerquitas a la orilla. Ya nos acercamos al área de las patas. Tienen que tener cuidado de no colocar apiñadas las mostacillas. Es mejor que les quede un poquito de espacio libre, que les quede montada. Miren que de un lado yo salto enseguida a la pata porque veo que ahí ya no queda espacio para mostacilla. Entonces no voy a colocar una ahí en la esquina que no va a caber, porque ya la última que coloqué de la hilera ocupó ese espacio. Entonces deben ir midiendo y teniendo en cuenta esos detalles. Ahora coloco una en la punta. ¿Y qué pasa? Que es una punta donde no va a haber mucho espacio para hacer pasar la aguja. ¿Qué hago? La paso por el mismo orificio y voy llenando el espacio con la mostacilla. Aquí sí no se va a apiñar porque lo que hay es espacio para colocar mostacilla, lo que no hay es espacio para coser. Entonces en el mismo orificio yo coloqué 3 mostacillas, saqué 3 mostacillas para que me diera esa orilla así. Y sigo ya cosiendo normal. Vamos cosiendo. Este lado, recuerden lo mismo, esta mostacilla que va ahí en ese vértice va a llenar el espacio. Ya no voy a piñar, me voy enseguida a la otra pata y allí coloco la mostacilla que viene. Coloco otra vez la que se acerca a la punta y aquí pasa lo mismo que pasó en la primera pata. En ese orificio voy a colocar la otra mostacilla. En el mismo orificio coloqué 3 mostacillas, pasé la aguja 3 veces por el mismo para poder llenar ese espacio de la punta de la pata. No quedan apiñadas las mostacillas, ni voy a hacer otros huecos innecesarios a la loca, porque además puedo romper la cuerina. Miren, ahí me doy cuenta que hay un excedente de cuerina, simplemente lo corto. Tienen que ir pendientes de esos detalles. La cuerina va a estar más grande que el fieltro, entonces tienen que tener cuidado de estar cortando el excedente. Ya aquí se me está acabando el hilo. ¿Y qué pasa si se me acaba el hilo y no he terminado mi orilla? Lo que hago es pasar mi aguja por el fieltro, ¿cierto? Lo voy a colocar y a pasarlo por debajo del fieltro. Lo saco más adelante y allí voy a tomar otra vez otro pedacito de fieltro y voy a hacer mi nudo doble. Ya no me quedó tanto hilo para hacer otro nudo, entonces voy a hacer solamente un nudo doble y luego tomo la aguja y la saco por otro extremo.
que esté más lejito de donde yo estoy cosiendo y jalo, y allí es donde corto lo más cerquita posible, que no quede el puntico. Y ya miren, así quedó. Ahora, para otra vez empezar, paso mi aguja por el fieltro, ¿cierto? Y la vuelvo y la paso, el nudito va a quedar adentro. Paso mi aguja por la última mostacilla que coloqué y ya, simplemente sigo cosiendo como lo venía haciendo. Tomo mi mostacilla, paso la aguja por cuerina y fieltro, luego paso la aguja por la parte de atrás de la mostacilla y listo. Sigo haciendo el mismo acabado hasta llegar a la punta. Recuerden, cualquier duda que tengan pueden preguntarme al WhatsApp, que en cualquier momento que yo tengo disponible yo contesto siempre las preguntas. Si están interesados en otros videotalleres, con este ya son 7, con este ya son 7 los videotalleres que tengo disponibles. Voy a seguir realizando otros hasta tal vez el próximo mes o en agosto. Bueno, ahí voy viendo porque ya se acerca pues la temporada alta, octubre, septiembre, octubre, y de ahí en adelante ya es temporada alta. Tal vez no tenga el tiempo, no me dé el tiempo para hacer más videotalleres sino hasta el otro año. Así que aprovechen y aprendan todas estas cosas, que además las que quieran emprender con esto, recuerden, esto les sirve mucho para venderlo. Sus primeros clientes, los primeros clientes casi siempre son familiares y amigos. Espero que así sea para ustedes también, las que quieran emprender o los que simplemente quieren aprender para distraerse o para regalar a sus familiares o amistades. Tienen que ir practicando desde ahora para cuando vayan a dar los regalos de Navidad ya sepan. Recuerden, en esta última actividad que estamos haciendo es tener en cuenta, primero, no hacer puntadas disparateadas, sino que estén a la misma distancia. En lo posible todas estén a la misma distancia, no unas largas y otras cortas, porque eso se ve atrás, aunque el hilo es nylon transparente, pero ustedes ven ahí perfectamente la puntada. Si no tienen nylon y lo quieren hacer con hilo, les sugiero no con hilo de coser normal de costura, sino con hilo búfalo, el que utilizan para coser zapatos, porque es un hilo muy resistente. Entonces, si no van a usar nylon, no quieren usar nylon transparente, pueden usar hilo búfalo, que es el hilo con que cosen zapatos, el hilo de zapatería, con ese también. Obviamente del color, ahí sí tienen que buscar el color del que estén utilizando, del pájaro. Además tienen que ir recortando, en esta actividad tienen que estar pendientes de ir recortando la cuerina, que les va a quedar un poco más grande. Entonces también tienen que ir pendientes de eso, de ir recortando. Tienen que estar pendientes de cuando pasen la aguja por la cuerina y el fieltro, de verdad estén tomando el fieltro, porque como les dije, ahí están las lentejuelas, y entonces estas hace que la aguja a veces no pase muy bien y estamos tomando muy poquito de fieltro, o no estamos tomando nada, y entonces vamos a empezar a coser la cuerina sola. Entonces no está bien. La idea es que tomemos los dos, que queden bien unidos los dos. Recuerden que la cartulina que colocamos en la mitad es para darle como un mayor soporte y dureza a nuestro prendedor. Cuando vayan a comprar la nodriza, para este de 3 centímetros, pero supongamos que van a hacer otro, o que tienen que usar otro, si es más pequeño, pues yo les sugiero que usen 2 y pongan uno arriba y uno abajo.
Miren, aquí en la punta hice lo mismo que en las paticas. En el mismo huequito pasé mi aguja varias veces para poder rellenar con mostacilla. Miren. Qué pena, me salió un poco de foco. Pero miren, ahí han visto ya bastante el detalle. Miren, en el mismo huequito, el primer huequito que hice, ahí coloqué para colocar esta mostacilla y queda espacio para otra mostacilla y va en el mismo orificio. Ahora, para cerrar, yo simplemente paso la aguja por la primera mostacilla que coloqué. Ya, esta es la última, ¿verdad? Ahora paso la aguja por la primera mostacilla que coloqué al iniciar y la saco por otro lado. Hago algo así como lo que hice cuando se acabó el hilo, que saco la aguja por alguna parte del fieltro y ahí hago mis nudos debajo de las lentejuelas. Esto no se va a ver. Ahí hago mis nudos y yo no corto enseguida donde hago los nudos, sino que yo paso otra vez la aguja y la saco por otro lado fieltro y ahí es allí donde corto. No corto inmediatamente donde hago los nudos, no. Recuerden, siempre traten de sacarla por otro lado y es allí donde van a hacer el corte del hilo. Espero que este video les haya gustado mucho. Como les dije, tengo otros videos ya, tengo otros video talleres y voy a seguir haciendo. Así que manténganse en contacto, síganme en mis redes para que puedan estar pendientes de los nuevos video talleres que voy a ir sacando. Si tienen ideas de otros, pueden enviármelos y yo los tendré en cuenta. Muchísimas gracias a todas las que han estado hasta aquí. Miren cómo nos quedó. Miren la parte de atrás. Muchísimas gracias. Aquí pueden ver el detalle de todas las puntadas. Recuerden, no coloquen unas largas y unas cortas. Bendiciones.